como para poder, bueno, definir si es que esto es un estudio bien tomado o es un estudio con deficiencias en la técnica. Yo les voy a enseñar en este momento a decidir cuándo una radiografía está bien tomada y cuándo no. Obviamente vamos a ir repasando la anatomía radiológica del tórax, que es simplemente la representación de la anatomía que ustedes ya aprendieron en algún momento y que, bueno, ahora lo vamos a interpretar en la placa radiográfica. Pero antes de enfrentarnos a una radiografía, de enfrentarnos a un estudio radiológico o una patología en especial, tenemos que tener claro algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos identificar a nuestro paciente. En algún momento se les dijo de que que la medicina actualmente sea despersonalizada, ¿no? ¿Qué significa que haya despersonalizado la medicina? Cuando alguien pasa visita en los grandes hospitales, 15, 20, 25 camas, ¿no? El paciente que está en una unidad internado, hospitalizado, en alguna unidad, en alguna cama, obviamente los tenemos que identificar por números, las camas, ¿no? La cama 15, la cama 20, la cama 10, la cama 12, etc. Entonces, cuando ustedes lleguen a ser médicos internos, sobre todo cuando pasen ya por su fase de internado, tienen que hacer una empatía con el paciente, que es un paciente que sufre, un paciente que está hospitalizado, y evitar despersonalizar al paciente. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que evitemos la situación de llamar al paciente por el número de cama. Oye, ¿cómo está el 15? ¿Qué le dejaron de medicamentos al 12? ¿Le hicieron la tomografía al 14? No, el 15, el 12, el 14 tienen un nombre y apellido. El 15, el 12, el 14, a lo mejor es Perico de los Palotes, Cristina Sandoval, William Salazar. Entonces, no despersonalicemos a la persona, no valga la redundancia. Llamémoslo por su nombre, aprendámonos. Cuando yo era interno, habían médicos que nos aprendían a hacer de memoria los nombres de apellido de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Incluso cuando presentábamos la historia clínica, querían que nosotros supiéramos de memoria cómo salieron los análisis que habían dejado el día anterior, ¿no? A veces todo se te hacía un embrollo, pero bueno, algunos estaban acostumbrados a eso. Entonces, por eso es que nosotros no debemos despersonalizar, ¿no?, a un paciente, debemos identificarlo. Cada vez que ustedes, no solamente una radiografía, una tomografía, una ecografía, ¿no?, una resonancia, ¿no?, primero hay que identificar al paciente. La identificación del paciente involucra 5 preguntas que yo me tengo que hacer inicialmente. Y a manera de mnemotecnia, esas 5 preguntas van a ser determinadas o definidas por 5W, que ya las vamos a ver a continuación. Le estoy presentando una radiografía de tórax, ¿ya? En toda radiografía de tórax, obviamente aquí no tengo nombres, no tengo apellidos, no tengo institución, se ha anonimizado por obvias razones. Ya les dije en alguna oportunidad que hay que cuidar los datos del paciente. Esta imagen que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto?, que es una radiografía de tórax, que todos seguramente nosotros la conocemos, es una imagen, pues obviamente, que le pertenece a alguna persona que ha sido tomada, ¿no? No son las radiografías que les voy a presentar. El 90% de lo que yo presento en mis prácticas son de casos reales, casos de imágenes del hospital regional o imágenes de la clínica metropolitana donde yo laboro, ¿no? Entonces, de una u otra manera, si esto se los va a compartir, seguramente se les voy a compartir. Les tengo todavía pendiente la primera clase, socializarla. Hay que tener cuidado, ¿no?, si es que la comparten entre ustedes mismos, y tener cuidado porque a veces me olvido, ¿no? A veces no se puede cortar el nombre, no se puede cortar el apellido y bueno. Entonces, toda radiografía de tórax siempre va a tener un recuadro en la esquina superior derecha. Algunas veces lo pueden poner acá, sí. Algunas veces lo pueden poner acá y algunas veces lo pueden poner acá. El hecho está en que ustedes tengan la siguiente noción, que cuando nuestro amigo, el tecnólogo, me pone una marca, siempre me va a identificar el lado derecho del paciente. O sea, por protocolo,
por una situación ya que se ha generalizado, que han quedado así internacionalmente. No es que lo diga William Salazar, internacionalmente, todas las radiografías deben llevar una marca que me indique el lado derecho del paciente. ¿Por qué? Porque yo necesito estar seguro de que esta escápula que estoy viendo acá es la escápula derecha. Entonces sería que este omóplato o escápula que estoy viendo acá es el omóplato izquierdo. Que este lado, que esta campana negra, radiolúcida, radiotransparente que estamos viendo acá es la representación del pulmón del lado derecho, y esta que estamos observando acá es la representación del pulmón del lado izquierdo. Entonces, siempre, en este caso ya son radiografías digitales, o sea que las marcas las va a poner el tecnólogo de una manera, pues con un teclado, y lo va a poner por donde él quiere. Pero antes se estipulaba, se establecía una placa metálica, una placa que siempre iba así como un rectángulo en donde podían poner los datos del paciente. Entonces, hay que identificar el paciente antes de decirle, oye, esta es una neumonía, esta es una tuberculosis, este es un cáncer. Antes de hacer eso, primero deben estar seguros que esa radiografía le pertenece al paciente que ustedes están viendo, le pertenece al paciente que ustedes están observando, que ustedes están evaluando. Hay que estar completamente seguros. ¿Por qué? Porque algunas veces se pueden traspapelar. Es un error humano. Un error humano que alguien en la cama del paciente A metió la radiografía del paciente B, y en la del paciente B metió la radiografía del paciente A. Intercambió eso. No nos dimos cuenta, dijimos, no, esta es la placa de la cama 14B, encima todavía la tenemos por letra, ¿no? El 14A y el 14B. Primero hay que identificar al paciente. Hay que estar seguro de que este estudio, que es una radiografía de tórax, le pertenece a ese paciente. Vamos a tener que identificar la radiografía. Ahora es un poco más fácil por la cuestión de, como les decía, que ya es digital toda la situación, pero antes teníamos que rotularla. Y era, pues, teníamos que estar seguros de que esta radiografía era de alguien en especial, de que era de una persona que se quería observar, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que hay que identificar es el nombre. ¿Dónde están los datos del paciente? ¿Están en la esquina derecha, en la esquina izquierda? No sé. Abajo, está centrado, en cualquier lado, pero busquen ustedes una radiografía y van a encontrar nombres, apellidos, la institución, los parámetros técnicos y algunas otras situaciones que ya les voy a presentar después. Luego de que yo ya estoy seguro de que ese es un estudio de mi paciente, entonces recién yo podría entrar a más o menos imaginar que este es un enmarañado de estructuras anatómicas que están contenidas dentro de estas imágenes que son blancas y negras. Aquí solamente yo podría evaluar un largo y un ancho, pero no puedo evaluar un espesor, no puedo evaluar un grosor. Yo no podría decir si aquí hay anterior, si esto es posterior. O sea, en el supuesto caso de que yo encontrara una imagen aquí, ¿no? Donde está el puntero, yo podría decir, sí, eso podría estar en el lado izquierdo, pero ¿estará en el pulmón o estará fuera del pulmón? Porque entonces aquí se superponen todas las capas. Aquí recuerden ustedes que el rayo ingresó, como es una radiografía de tórax, postero anterior, y salió por la parte anterior. O sea, ingresó por el dorso y salió por el pecho. Y cada vez que se fue introduciendo o atravesando los diferentes planos anatómicos, fue perdiendo energía, y a las finales se está representando por una serie de blancos, negros y grises. Pero cuando yo vea una lesión acá, tengo que estar seguro, porque puede ser simplemente un lunar. Y el lunar se me va a ver ahí, ¿no? Como también lo vamos a explicar más tardecito. Entonces, hay que estar bien seguros de la situación de la identificación y de la localización del lado derecho y del lado izquierdo, porque como les vuelvo a repetir, esto es digamos, una representación bidimensional de algo que es tridimensional. Aquí yo no percibo el espesor, yo no percibo el ancho. Sin embargo, tengo que saber que, por ejemplo, en esta parte central hay un hueso, que es el esternón, donde se están insertando todas las costillas, que detrás del hueso esternón, existe una región que se llama mediastino, que ese mediastino contiene estructuras vasculares, o que contiene algunas estructuras orgánicas, como el corazón,
órganos como el corazón, vasos, grandes vasos como la vena cava superior, como la aorta, como las venas pulmonares, como las arterias pulmonares, que más atrás de eso se encuentra la columna vertebral. O sea, fíjense que nosotros tenemos que hacernos una imaginación de todas esas estructuras que estamos representando aquí en este diagrama, ¿no? Que justamente se superponen y esa superposición hace de que veamos esta imagen. ¿Ok? Muy bien. Al inicio va a ser un poco difícil que nosotros tengamos esta precisión, pero conforme vayan viendo más estructuras, van a ir avanzando. Entonces, esto es lo que me tengo que yo imaginar. Las costillas mismas, hay costillas anteriores, pero también estas costillas se van por detrás, son costillas posteriores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta cuando analice un estudio radiográfico, porque todas las radiografías tienen en esto, ¿ya? Muy bien, entonces yo ya identifiqué al paciente, estoy seguro de que esa radiografía es del paciente que yo lo estoy evaluando, que yo quiero verlo. Luego me he hecho una idea más o menos de cómo está la situación, de que esto es una representación bidimensional de que algo es tridimensional. Una vez que yo he hecho eso, entonces les decía que para identificar al paciente en la identificación voy a seguir una mnemotecnia. Una mnemotecnia que me van a dar las 4 W o las W, perdón, 5, que me van a más o menos a ubicar sobre algunas cosas importantes. El primero es quién es el paciente, que ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos identificado, la identificación. Hay gente que es, por ejemplo, José María, ¿no? Que es un varón, pero hay José Marías que son mujeres, ¿no? Entonces, no, tienen que tener bien en cuenta esa situación. Hay González que terminan con S y hay González que terminan con Z. ¿Quién es nuestro paciente? ¿Es un varón? ¿Es un sexo, bueno, es de sexo masculino, de sexo femenino? Ahora, con la cuestión de esto de la libertad de género y tanta cosa, ya los equipos no solamente ponen masculino, femenino, sino ponen otro. Honestamente, nosotros vamos a ver solamente radiografías, ¿no? Que sea un varón, que sea una mujer, que sea arreglado, que sea una cuestión así, bueno, pues ya depende de cada quien. Pero nosotros solamente vamos a ver imágenes. ¿Quién es el paciente? Vamos dándole su nombre y apellido, vamos viendo bien quién es cuál es la edad que tiene. Todos esos datos van a ir seguramente en una radiografía. Muy bien. ¿Qué tenemos frente a nosotros? O sea, ¿qué tipo de estudio estamos analizando? En este caso, pues estamos analizando una radiografía de tórax. Después de que yo lo he identificado, quiero saber qué cosa es lo que estoy mirando. Estoy mirando una radiografía de tórax, estoy mirando una radiografía de cráneo, estoy mirando una radiografía de pierna, estoy mirando una radiografía de tobillo o estoy mirando una tomografía. Es una tomografía de cerebro, una tomografía del cuello, una tomografía del tórax, una tomografía del abdomen. ¿Qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Qué cosa es el estudio que se me está presentando? ¿Es en realidad el estudio que yo pedí? ¿Es en realidad el estudio que yo solicité? Es la segunda W. Where, ¿dónde? ¿Dónde fue tomado el estudio? ¿Fue en una sala en donde se habían citado a pacientes ambulatorios o fue en una sala de urgencia? ¿Por qué es importante saber eso? ¿No? Porque si bien es cierto, las personas que van a una sala de toma de radiografías, cuando son citadas, se supone que es una gente que está por lo menos estable, ¿no? Es una gente que está digamos, pues no está muy comprometida su salud y puede llegar citado a una hora, que es diferente que le hayan tomado en una sala de emergencia, en una sala de UCI, donde los pacientes pues están muy venidos a menos en cuanto a su salud,
posiblemente pueda estar inconscientes, conectados a una máquina respiratoria, y todos estos factores, pues obviamente van a hacer que no salgan las placas tan bonitas. Entonces, ¿dónde fue tomado? ¿Fue tomado por consulta externa o fue tomado un paciente de emergencia? Para hacerme una idea de que justamente en las salas de emergencia, en las salas de cuidados intensivos, en la misma sala de operaciones, pues obviamente nuestros amigos los tecnólogos van a tener una serie de dificultades como para poder representar pues o obtener una radiografía adecuada. En este caso, como es un paciente seguramente joven, un paciente que se pone de pie, un paciente que sostiene la respiración, bueno, son varios factores que los vamos a aprender en el transcurso de esta clase, ¿no? Pero hay que diferenciarlo, ¿ya? Entonces, ¿quién, qué, dónde fue tomado el estudio? ¿Cuándo fue tomado? El cuándo va a responder, ¿no? A una, digamos, a la pregunta que me va a decir el cuadro evolutivo. Vamos a suponer que yo tengo una radiografía de hace unos 6 semanas atrás, en donde yo veía una imagen radiopaca, una mancha, vamos a llamarle una mancha blanca que estaba proyectada sobre el tercio inferior del campo pulmonar derecho. En este caso es derecho porque ya sabemos ya lo que les he dicho, ¿no? Y eso era compatible con una neumonía, por decir así, ¿no? Pero sí, eso fue hace 6 meses. Si venimos ahora, ¿no? En el momento, seguramente ya esa mancha ya no la vamos a observar, la vamos a ver así como está. Entonces, ha habido una mejoría radiológica. ¿Por qué? Porque seguramente se ha instilado un tratamiento antibiótico, que los cuidados del paciente y tanta cosa. Entonces, la evolución ha ido favorable y la consolidación que hubo en algún inicio, pues se desapareció. Por eso que es necesario también saber las fechas, el tiempo en que fueron tomados los estudios, cuándo fueron tomados estos estudios. ¿Son de ahora? ¿Son anteriores? Eso me va a dar una idea de la evolución de la imagen radiológica. Imaginemos que nosotros tenemos una pequeña nodulación hace 2 años, una nodulación que me dijeron que tenía 1 centímetro. Y cuando viene, después de 1 año, año y medio, esa nodulación tiene 5 centímetros. Ha crecido bastante, de 1 a 5, en un periodo de 3 años, de 1 año. Eso me va a dar más o menos la orientación de el diagnóstico que este paciente puede traer, ¿no? Finalmente, ¿para qué se le hace esta radiografía? ¿Se le hace una radiografía de control o se le hace una radiografía de diagnóstico? La de control es como les estoy explicando, ¿no? O sea, le dieron tratamiento, vamos a ver si se dio, estamos frente a un control radiológico para saber si es que lo que yo estoy dándole al paciente ha ido bien o sencillamente se ha ido mal, pues, ¿no? ¿Por qué se le está tomando esto al paciente? ¿Por qué? Por control, por una cuestión aguda, por una situación traumática, por una situación ya crónica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿No? Muy bien, entonces esas 5 preguntas inicialmente son las que todos deberíamos hacernos. Una mnemotecnia con W, ¿no? 5 W, en las cuales yo me voy a hacer una idea más o menos panorámica del estudio radiológico. Y no solamente en radiografía, sino en todos los estudios que vengan con el paciente. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces, una vez que hemos salido de la identificación, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuándo fue tomado? ¿Dónde fue tomado? ¿Para qué fue tomado? ¿No? Entonces vayamos ya a ver algunos criterios técnicos que me van a definir que el estudio sea de una calidad adecuada para poder interpretarla, para poder interpretar sus resultados. La radiografía de tórax, como ustedes ya lo habrán visto en la clase correspondiente, es una radiografía, es un estudio radiológico que se toma con el paciente en posición de pie y con una incidencia del rayo póstero-anterior. O sea, que la proyección va a ser que el rayo ingresa por la espalda y sale por el pecho, va a incidir sobre el flat panel que contiene los detectores y obviamente pues esa información va a ser procesada por el computador y me va a devolver lo que hemos visto ya en la diapositiva anterior.
Entonces, hay 3 características sencillas que se deben aprender, no como una situación de cultura general para ustedes, porque ustedes no van a tomar las radiografías, pero es necesario que sepan por lo menos cuál es la técnica de obtención de esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a diferenciar de otras profesiones. Ya les he dicho, sin desmerecer a ninguna de ellas. Nos va a diferenciar del licenciado en enfermería, nos va a diferenciar de los licenciados biólogos, nos va a diferenciar de los técnicos de enfermería, etcétera, ¿no? El que yo conozca mi fundamento de cómo por lo menos se está tomando esto. 3 cosas importantes: paciente en posición de pie, proyección posterior anterior y con inspiración sostenida. No sé si, si alguno de ustedes les habrán tomado una radiografía. El tecnólogo les dice, toma aire, ustedes inspiran, toman todo el aire posible y les dice que no lo boten, que no respiren hasta que haya el disparo. Una vez que la radiación llega, atraviesa, llega hacia todo el chasis, hasta el flat panel, entonces ustedes ya pueden botar el aire. Se hace con la finalidad de insuflar al pulmón, de hinchar al pulmón, de llenarlo de aire al pulmón. Los alvéolos, si es que están en una fase normal, si es que es un estado normal del paciente, los alvéolos se van a expandir, los pulmones se van a expandir, el aire va a ingresar y va a ser una sustancia de contraste. El aire es negro, ya lo hemos visto la semana pasada, es radiolúcido. Entonces va a permitir que hay algunas estructuras que son radiopacas, las podamos nosotros ver y por eso que podemos interpretarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, radiografía de tórax en posición de pie, póstero anterior y con inspiración sostenida. Oiga, doctor, o sea que no se pueden tomar radiografías de tórax acostados. Sí, sí se pueden tomar radiografía de tórax acostado cuando lo merite el caso. Un paciente que está politraumatizado, en estado de shock, inconsciente, no le voy a decir pues que pare y que tome aire, definitivamente que no. Por eso que hay algunas otras alternativas a esto. Doctor, ¿y siempre se toma en póstero anterior? Bueno, esa es la técnica, pero que se puede tomar antero posterior, sí, que hay indicaciones, sí. Yo en algún momento les dije que ustedes deberían estar familiarizados con la solicitud de esas cosas, ¿no? Obviamente ustedes van a tener que aprenderme a identificar algunas cosas en la radiografía. Por lo tanto, una vez que en condiciones normales, vamos a suponer, este es un paciente, pues, que está orientado, que está consciente, que no tiene mayor morbilidad, ¿no? Ha llegado, algunos llegan por chequeo, ¿no? ¿Para qué se le está tomando el estudio? ¿Para qué? Ahí viene también una de las W, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos adquirido la radiografía con los valores, pues obviamente si el paciente es varón, si es mujer, si es gordito, si es flaco, etcétera, se procesan los datos y la computadora me da esto. ¿Ok? Muy bien. Acá hay algunos puntos de reparo. Esta imagen triangular, esta es la escápula, esto es el lado derecho, porque aquí me han puesto como número 1, pero esto me da a mí la indicación de que este es mi lado derecho. Entonces, esta es la escápula o el omóplato derecho, esta es la escápula o el omóplato izquierdo. Las estructuras que están en el centro son la representación de los cuerpos vertebrales, obviamente en su región dorsal. Y tenemos unas estructuras radiopacas de densidad calcio que nos están representando a los arcos costales, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ahora, obviamente que yo tengo que saber que en la porción dorsal hay 12 vértebras dorsales, que tenemos 12 arcos costales, que tenemos costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes. Eso es algo que yo no les puedo volver a repetir porque eso se supone que ustedes ya lo conocen. Lo que sí yo les voy a decir es dónde están proyectadas esas estructuras anatómicas. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a todo eso de la anatomía radiológica, lo primero que yo tengo que definir es si es que esta radiografía está bien tomada o no. Entonces, para eso existen algunos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder decir si esto está bien tomado o no. El primer parámetro que nosotros vamos a ver es el centraje, el centrado del paciente, o en todo caso también se le denomina rotación. O sea, cómo saber si este paciente que está aquí es un paciente que está bien centradito en la radiografía, que no se ha levantado la parte derecha ni la parte izquierda, que no se ha oblicuado. Muy bien. Si yo quiero saber si esta radiografía está bien centrada,
me doy cuenta de las apófisis espinosas de los cuerpos dorsales, de los 4 primeros cuerpos dorsales, que son los que se van a ver en la radiografía de tórax. Imaginariamente, pero aquí no lo voy a hacer imaginario, imaginariamente yo voy a trazar una línea que me una a esas apófisis espinosas. Segundo, voy a identificar las cabezas de las clavículas o las extremidades. Recuerden ustedes que la clavícula es un hueso alargado en forma de S itálica, decían los grandes libros de anatomía, que tiene una extremidad interna, que tiene una extremidad externa, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Entonces, aquí yo tengo mi extremidad interna de la clavícula derecha y aquí tengo la extremidad externa, interna de la clavícula izquierda. A ver, vamos de nuevo. Para que ustedes lo puedan identificar, esa es la cabeza o la extremidad interna, tanto de la clavícula derecha como en la clavícula izquierda. Muy bien. Una vez identificado eso, ahora yo trazo una línea. Esa línea celeste me está uniendo las apófisis espinosas de las vértebras dorsales que puedo ver en esa radiografía. Esas dos cositas me van a dar la idea de que el paciente está bien centrado y que no se ha rotado, que no se ha movido, que no se ha levantado del lado derecho ni del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo? Voy a trazar una línea que una las dos cabezas de las clavículas, o sea, desde aquí hasta acá. Esta línea celeste en sus pantallas debe ser una bisectriz de esta línea que yo voy a trazar acá. Es decir, que la distancia que haya desde aquí hasta acá debe ser igual a la distancia que haya desde aquí hasta acá. Cuando esas distancias son iguales, en todo caso se dice que son equidistantes, yo puedo decir que este paciente sí ha estado bien centrado. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro de calidad es el centrado, el centraje, que nos da la idea de que el paciente haya estado rotado, sí o no. Muy bien. El segundo parámetro es el parámetro de la inspiración. Acabamos de decir de que la radiografía se toma en posición de pie, en proyección posterior anterior y con inspiración sostenida. Entonces, algunos pacientes atléticos, jóvenes, ¿no? Les dices tú, oye, toma aire, y el paciente pues insufla de tal manera de que, o sea, que se llena de aire bastante, ¿no? Pero podemos tener algunos abuelitos, ya como su profesor de radiología, que le dicen, toma aire, y definitivamente pues con ajustas toma un poquito de aire porque ya su pulmoncito no le va más. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es que la inspiración, si es que la cantidad de aire que está tomando ese paciente es adecuado para interpretar la radiografía o no? Tenemos algunos que el más utilizado es contar los arcos costales posteriores. Ojo, aquí tengo yo mi primera costilla, sigue el punto rojo. Aquí tengo yo mi segunda costilla, aquí tengo mi tercera costilla. Ojo, que aquí estamos, uno que es la proyección posterior, o sea, este es el arco posterior, viene y se pone por delante. O sea que este es el arco anterior y este es el arco posterior de la primera costilla. Igual, esta es la porción posterior, viene lateral y luego se va para acá. Este es la segunda costilla, arco posterior, arco anterior. Y seguimos acá. Tercera costilla, arco posterior y luego se viene para adelante, arco anterior. Cuarta costilla y así sucesivamente podemos ir nosotros analizando. ¿Qué dice la norma cuando un paciente está bien inspirado? Hay que contar 10 costillas posteriores. Si nosotros logramos contar 10 costillas posteriores por arriba de la proyección del músculo diafragma, entonces ese paciente ha tomado la cantidad adecuada de aire. Veamos aquí. Este es mi primer arco posterior. Este es el segundo. Este es el tercero. Este es el cuarto. Este es el quinto. Este de aquí es el sexto. Este es el séptimo. El octavo. El noveno. Y el 10º arco costal. Oye, doctor, pero sí se ve el 11. Ahí está el 11. Sí, pero el 11 ya lo choca. ¿Por dónde está? ¿Por debajo de quién está? Debajo del 10º. Si estuviera el 11 arriba del diafragma, ahí sí tendríamos que contar de que son 11 arcos costales, pero en este caso no. Si bien es cierto, se ve el 11, pero el 11 ya cruza, ¿no? O se choca con el diafragma. En cambio, el 10 está totalmente por arriba. Por lo tanto,
yo puedo decidir que este paciente sí ha tomado una adecuada inspiración, una adecuada cantidad de aire, tiene buena inspiración, esa cantidad de aire me va a dar la radiolucidez que yo necesito para poder identificar las otras estructuras del tórax. ¿Ok? Muy bien. El centrado, la inspiración. Un tercer parámetro que nosotros utilizamos para saber si es que la radiografía estuvo bien tomada o no. Bueno, aquí décimo arco. Este es el décimo arco. ¿Ya? Un tercer parámetro es la posición. Se ha dicho de que las radiografías se toman en posición de pie o bipedestación. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo saber si es que el paciente estuvo o no estuvo de pie? Bueno, recuerden ustedes que las estructuras gaseosas, por ejemplo, los globos de helio, si ustedes los sueltan, ascienden, ¿no? Se van para la atmósfera, se alejan de nosotros, suben. El aire tiende a ocupar las porciones de declive. Entonces, el estómago es un órgano hueco que contiene aire, a veces, y que cuando nosotros ingerimos algún alimento, lo llenamos, expulsamos ese aire y lo reemplazamos por material orgánico, por ese bolo alimenticio que nosotros estamos deglutiendo, que estamos tragando. Pero cuando el estómago está semivacío, va a tener gas, y el gas es radiolúcido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros veamos gas debajo del diafragma del lado izquierdo, algunas veces va a formar un nivel hidroaéreo. ¿Qué cosa es un nivel hidroaéreo? Es una interfase entre dos estructuras o entre dos sustancias que tienen diferente densidad. En este caso, el gas y el agua. Por eso que van, aquí no se representa bien, aquí solamente es gas, ¿ya? Aquí es gas. Entonces, se supone que si el paciente está de pie por fuerza de gravedad, las cosas más pesadas, por la gravedad de la Tierra, caen. En cambio, el gas no está afecto a la fuerza de gravedad, por lo tanto, asciende. Cada vez que yo encuentre una pequeña burbuja de gas por debajo del diafragma izquierdo, en el estómago o en el colon, yo voy a decidir sí que este paciente justamente estuvo en posición de pie. Este es el contenido gaseoso que hay en un órgano hueco como el estómago, o también podría ser utilizado un asa intestinal gruesa como lo es el colon en su ángulo esplénico. ¿Okay? Y finalmente, un cuarto parámetro es la exposición de la radiación. ¿A qué se refiere la exposición de la radiación? A la cantidad de radiación que tiene el paciente, que está recibiendo el paciente para que las diferentes estructuras puedan ser visualizadas. Oiga, y háblame en castellano, que necesito una cantidad de rayos X con una energía que pueda pasarme, que pueda atravesarme todas las estructuras que están ustedes observando acá, que me haga una señal, que me diga dónde estuvo, dónde se detuvo más, ¿no? Y se representen como una zona radiopaca. Por eso que yo puedo definir que esta es la clavícula, que esta es la costilla, que esto de aquí es el pulmón, que esto de aquí son vasos sanguíneos, ¿no? Muy bien, entonces esa es la exposición. Yo digo, ¿cómo saber que el tecnólogo utilizó una adecuada exposición no tan energética como para negrear la placa, pero no tan baja o tan débil como para que la placa se torne blanquecina? Bueno, aquí hay otra técnica. Se dice que la exposición a la radiación, o que el tecnólogo adquirió la imagen con una buena exposición, con una buena cantidad de radiación, con una energía ideal, cuando se pueden ver 4 cuerpos vertebrales dorsales superiores. ¿Ok? O sea, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo el primer cuerpo vertebral, el segundo cuerpo vertebral, el tercero, el cuarto lo veo con cierta dificultad, y ya los demás, francamente, no se aprecian como se aprecian los 4 primeros. Entonces, esto me dice de que la cantidad de radiación que se ha utilizado, que la energía que se ha utilizado, ese haz de rayos X, es el adecuado como para poder hacer un buen contraste. Un segundo parámetro utilizan algunos que llaman la trama pulmonar. La trama pulmonar sencillamente es
los vasos sanguíneos, la representación de los vasos sanguíneos, ¿no? Todos estos son vasos sanguíneos, todos son estructuras vasculares. Por detrás del corazón se ven esto que está aquí libre, por acá se va a ver con un poquito de buena voluntad, podrían ustedes observarlo, apreciarlo. Cuando se ven las estructuras vasculares por detrás de la silueta cardíaca, entonces esto se dice de que sí está con una adecuada radiación, con una adecuada energía para poder atravesar las estructuras, ¿ya? Antes, cuando habían placas, nosotros le poníamos un dedo afuera de todo esto que está negro, y si el dedo no se veía, pues se veía muy tenuemente, entonces estaba con una buena cantidad de radiación. A veces se veía todo mi dedo bien, entonces esto estaba muy blanco. O sea, le había faltado energía al haz de rayos X para poder penetrar todas las estructuras. Entonces se decía que la placa era una placa blanda. En cambio, habían placas que totalmente se negrean, que no se sabe para hasta dónde será la situación, ¿no? Que la silueta cardíaca a veces no define bien sus bordes. Entonces, hay una sobreexposición de la radiación, o sea, el rayo llevó mucha energía y atravesó pues todas las estructuras que encontró a su paso. Por lo tanto, ¿no? La negrosión es una placa muy, muy dura en radiación. Muy bien. Esos son los 4 parámetros para definir que es una radiografía bien tomada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces avancemos. Una vez que yo me he hecho ya entonces estas 4 preguntas, estos 4 parámetros principales, el paciente está bien centrado, el paciente ha tomado una adecuada cantidad de aire, una inspiración buena, el paciente está en posición de pie y hay una adecuada exposición de radiación, una cantidad de radiación con la energía adecuada para poder penetrar a las estructuras. Yo digo que esta es una placa con adecuados parámetros de obtención. Sin embargo, hay algunas cosas adicionales, ¿ya? Como por ejemplo, las escápulas deben salir de los campos. O sea, las escápulas no se pueden superponer sobre el campo pulmonar, porque a veces podría simularnos alguna patología. ¿Ok? Entonces, siempre las escápulas van a salir, deberían salir de los campos. La altura entre el vértice del pulmón y la clavícula en cada lado, más o menos deben dar 5 centímetros. Eso me asegura de que el rayo haya sido totalmente horizontal y paralelo al piso. Si es que hay menos de 5 centímetros, es muy probable que el rayo se anguló de una manera cefálica. Y si hay menos de 5 centímetros, y si hay más, es muy probable que el rayo bajó, que se está angulando hacia el piso, ¿ya? Los ángulos que forman aquí, voy a sacarlo esto, los ángulos que se forman a los costados de esta radiografía son denominados los ángulos costodiafragmáticos. ¿Por qué? Por las estructuras que lo conforman. O sea, un arco costal más la silueta del diafragma, ¿no? Encuentran o forman una pequeña angulación, ¿no? Que es un ángulo, debe ser agudo. El ángulo formado entre la costilla y el diafragma, o sea, costodiafragmático, debe ser agudo. Si es obtuso, o si es que y debe estar libre, ¿no? Si es que es obtuso, si es que está ocupado por algo, entonces ya tengo que sospechar que algún tipo de problema hay. ¿Ok? Entonces los ángulos costodiafragmáticos son agudos. Muy bien. Hay algunas características en la radiografía de tórax que tenemos que tener en cuenta. Yo les decía que siempre, ¿no? En condiciones normales del paciente, deberían ser tomadas las radiografías en póstero anterior. Sin embargo, hay algunas excepciones o hay algunos casos en que no se pueden tomar póstero anterior
y que podría tomarse antero-posterior. La proyección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vamos a observar en póster anterior? Los campos pulmonares son más distintivos. El corazón es más pequeño, las clavículas se superponen sobre los vértices y las vértebras cervicales y dorsales son bien visibles en la póster anterior. ¿Ya? El corazón más pequeño no es que sea más pequeño, sino que se acerca más a la realidad. Ya lo vamos a explicar de aquí, que seguramente lo han visto ahí en clase por el fenómeno de magnificación. A diferencia de la proyección anteroposterior, en donde los volúmenes pulmonares son poco profundos, donde el corazón impresiona que es más grande de lo usual y las clavículas están más altas y superficiales. ¿Ok? Muy bien. Miren ustedes estas dos radiografías. Como les decía, pues aquí ya hay no se pueden cortar no se puede cortar los datos, ¿no? Son del hospital regional, creo. Bueno, analicemos estas dos radiografías, ¿no? Lado izquierdo y lado derecho. Les doy 3 minutos para que más o menos podamos nosotros interpretar si es que está bien tomado o si es que hay algún tipo de deficiencia, ¿ok? Unos 3 minutitos.